En esta oportunidad estamos dando inicio al estudio del Evangelio según San Juan. El día de hoy solamente revisaremos el versículo 1 a manera de introducción, pero estaremos viendo una serie de detalles como el autor, aunque se llama Evangelio según San Juan, pero tenemos que ver cómo fue que se llegó a saber que él había escrito el Evangelio. Vamos a ver detalles de la fecha en que se escribió, en dónde fue escrito, algunas características que tiene este evangelio y también el propósito del mismo. Así que empezamos con Juan, introducción. Buenas noches. Arrancamos entonces el día de hoy, 28 de febrero, con el inicio del estudio del Evangelio según San Juan en el capítulo 1, y como les anuncié, vamos a ver solo un versículo y luego vamos a irnos a lo que es el tema del autor, la fecha, el lugar y otros aspectos que tenemos que ver para orientarnos, contextualizarnos con este libro. Aquí tenemos entonces el versículo 1 en el capítulo 1. Del lado izquierdo hay una versión y de su lado derecho hay otra versión. Así que vamos a leerla del lado izquierdo. Dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Esto es según la versión Reina Valera 2015. Los que manejan la 60 se recordarán que en vez de palabra dice el verbo. Y también la Nueva Biblia de las Américas utiliza la palabra verbo. El término que aparece en griego es logos, que puede traducirse como verbo o palabra. Y regreso. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. A su derecha hay otra versión. Esa versión se llama Traducción del Nuevo Mundo. Y dice así, en el principio la palabra existía. La palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Así que ustedes verán que podríamos decir que casi la mayor parte del versículo es igual, tanto el que está del lado derecho como el que está del lado izquierdo. Sin embargo, el del lado derecho, que es la traducción del Nuevo Mundo, en su parte final, noten cómo dice, la palabra era un Dios. Y esa última palabra, aparte que dice que es un Dios, aparece con minúscula. Bueno, lo que sucede es que la traducción del Nuevo Mundo es la producción teóricamente de la Biblia realizada por los testigos de Jehová. Y precisamente como dentro de sus enseñanzas ellos consideran que Jesucristo no es Dios, sino que Jesucristo es una criatura de Dios. Así que en este primer versículo ellos difieren de lo que es la escritura correcta. Cuando en la Reina Valera dice, y la palabra era Dios, esta traducción dice, y la palabra era un Dios. Y fíjense que solo está cambiando, poniéndole un pequeño artículo indefinido y colocando una minúscula, y eso le da un significado totalmente distinto a la escritura. Y lo coloqué ahorita al inicio para remarcar la importancia del estudio de la palabra, el estudio de las escrituras, su significado y cómo fue compuesto y todo lo demás, para tener una doctrina adecuada. Ellos tuercen la palabra. Esa traducción, para empezar, no fue hecha por un equipo profesional de traducción. Uno de sus fundadores fue el que más escribió parte de ella, le han hecho revisiones, pero está diseñada para sostener sus doctrinas por supuesto que están erradas. Y no es el único grupo. Aquí cuando vemos, y lo vamos a estudiar más a fondo ya cuando empecemos el estudio versículo por versículo, hay otro grupo, por ejemplo, el de los mormones. Ellos, para empezar, hablan de que también Cristo es
Bueno, ellos van peor, ellos hablan de que Cristo es el Hijo de Dios y que fue engendrado con una de las múltiples esposas que tiene Dios, ¿verdad? Y agregan también que Cristo es el hermano espiritual de Satanás. Entonces, ya se imaginan qué cosas en las que andan estos grupos. Así que solo introduje esto para que del lado izquierdo, donde tenemos un versículo que corresponde a la Reina Valera 2015 y la otra serie de traducciones que tenemos al español desde los textos originales, que son bien traducidas, es ahí donde debemos de centrarnos en un adecuado estudio de la palabra. Bueno, el día de hoy nos corresponde hacer la introducción al Evangelio según San Juan. ¿Qué vamos a ver esta noche? El autor, lugar de escritura, fecha, características y propósito. Y ustedes dirían, bueno, pero ¿por qué tenemos que ver quién es el autor si cuando abrimos nuestra Biblia dice Evangelio según San Juan? Ahí está el nombre. Bueno, vamos a ver un poquito. El nombre del autor, o sea, Juan, no aparece en el texto. Ahora, no se asuste, porque también esto es cierto para los otros 3 evangelios, o sea, Mateo, Marcos y Lucas. En ninguno de ellos aparece el nombre del autor. Nosotros quizás estamos acostumbrados a las epístolas de Pablo, donde Pablo se identifica en la introducción de cada una de sus epístolas como autor de esa epístola. Pero en el caso de los evangelios, pues no aparece el nombre de ellos. Por eso tenemos que estudiar un poquito cómo se dedujo o de dónde sabemos quién escribió este libro. Durante muchos años, esto no fue un tema de discusión. Me explico, la iglesia desde el inicio fue desarrollándose el tiempo y pasándose el estudio de la Biblia y no había mayor dudas cuando hablábamos del Evangelio de Juan u otros libros de la Biblia, pero por ahí por entre el siglo XVIII y XIX, dentro del mismo seno de la iglesia protestante, empiezan a aparecer, había unos fulanos que se la llevan de muy intelectuales y deciden hacer un estudio minucioso para ver si los que se sabía que eran los autores de los libros de la Biblia eran ellos y empezaron a cuestionarlo, empezaron ya a decir que tal libro no fue escrito por quien se supone que fue escrito por, bueno, y desarrollaron todo un montón de teorías que hicieron que entonces los estudiosos bíblicos le pusieran más atención a todos estos aspectos para fortalecer precisamente lo que por siglos se ha sabido acerca de los autores. ¿Cómo sabemos entonces quién escribió el Evangelio de Juan? Bueno, vamos a tener la ayuda de lo que son las evidencias internas y lo que son las evidencias externas. Bueno, cuando hablamos de evidencia interna es lo que vamos a encontrar dentro del mismo texto. Y cuando hablamos de evidencia externa o evidencias externas, estarán fuera del texto y las vamos a ver más adelante. Veamos el área de la evidencia interna. Aquí vamos a dar un recorrido en una serie de versículos para ir viendo cómo llegamos a la conclusión de que Juan, desde el punto de vista de lo que está en el texto, que Juan es el autor. Así que yo los voy a llevar por una serie de pasajes. Y imagínense, estamos empezando el estudio del Evangelio según San Juan y nos vamos hasta el capítulo 21, que es el capítulo final, pero vamos a encontrar el hilo. Versículo San Juan 21 del 1 al 2. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos en el mar de Tiberias. Esta escena en este versículo ya había sido la crucifixión, Jesús ya había resucitado, ya se había presentado con ellos en una ocasión y ahora ellos regresan a la zona donde ellos acostumbraban, cuando habla el mar de Tiberias, es el lago, ¿verdad? Donde ellos acostumbraban pescar. Y entonces dice que Jesús se manifestó de esta manera y nos agrega el relato. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, o sea, el gemelo. Y este Tomás fue el que había dicho que si él no metía el dedo en su llaga y lo palpaba, no creería. Pues ya esa escena ya había pasado y ahí estaba Tomás el Dídimo. Estaba Natanael, otro de los discípulos, dice que era de Caná de Galilea, y puse ahí o escribí en rojo
que estaban en esa escena los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. En total, mi cuenta me salieron 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de sus discípulos estaban ahí a la orilla del lago, ¿verdad? Nos da el relato de que el Señor llega hacia ellos y ellos se habían puesto a pescar. El punto es que estaban desconcertados, ¿verdad? O sea, el Señor resucitó, pero ¿qué vamos a hacer? No sabían, vamos a pescar, ellos eran pescadores. Así que habían tratado de pescar un buen tiempo y no salió nada. Cuando se presenta el Señor ahí, les dice que echen de nuevo, que lancen la red y se da la pesca milagrosa, ¿se recuerdan? Y ya les costaba sacar la red porque era un montón de peces. En eso están ahí, en ese proceso, cuando entonces, y ahí les coloco en rojo, dice en el versículo 7 del mismo capítulo, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor, porque al inicio no lo habían reconocido, pero viene este discípulo a quien Jesús amaba y dice, Pedro, es el Señor el que está ahí, ¿verdad? Bueno, me voy a ir unos capítulos atrás a Juan 13:23 y esta escena es cuando están en la celebración de la Pascua, en la última cena. Y ahí nos dice el 13:23, uno de sus discípulos, a quien Jesús amaba, estaba a la mesa recostado junto a Jesús. Ok, ¿cómo vamos por esto? Bueno, allá en el 21, ya es después de que Jesús resucita, nos aparece este discípulo a quien Jesús amaba. Pero en 13:23 estamos viendo que este discípulo que está allá en la pesca milagrosa estuvo también en la Santa Cena, porque aquí nos describe, estaba con él recostado junto a él. Y este discípulo es el que queremos ir viendo quién es, ¿verdad? En la última cena solo estuvieron presentes los apóstoles. En Marcos 14:17 dice, al atardecer fue con los 12 y se refiere al tiempo de la última cena. En la versión de Lucas 22:14 dice, cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. O sea que estamos con estos versículos viendo que este discípulo al que Jesús amaba era parte del grupo de los 12 porque estuvo sentado a la par de Jesús y esa noche solo los apóstoles estuvieron con él. Así que este discípulo al que Jesús amaba era uno de los 12 apóstoles. Luego, en el capítulo 21, pero el versículo 20, nos dice, Pedro se dio vuelta y vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba. Este fue el mismo que se recostó sobre su pecho en la cena y le dijo, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Bueno, aquí la historia es como sigue. Se había retirado un poco aparte Jesús con Pedro y el discípulo a quien Jesús amaba, y la escena es donde Jesús le pregunta a Pedro, Simón, ¿me amas? Y se lo pregunta por 3 veces, y donde Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Y en ese momento estamos viendo la restauración de Pedro, que estaba todo avergonzado porque había negado al Señor Jesús. Y en ese momento que Jesús está interactuando con Pedro, pues se da vuelta y ahí viene detrás de ellos ese discípulo, ¿verdad? Y fue donde Pedro le dice, mira, ¿y qué con este, verdad? Bueno, vamos a irnos a ver otros pasajes para ir entendiendo. Cuando Jesús es arrestado y lo llevan preso, por así decirlo, dice Juan 18:15, Simón Pedro y otro discípulo, ven cómo en el Evangelio de Juan, pues no aparece el nombre de Juan, sino aparece esta descripción del discípulo al que Jesús amaba, otro discípulo. Pues dice, Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Y precisamente fue este discípulo el que logró que Pedro entrara al patio. Y fue ahí donde lo empezaron a cuestionar y donde negó a Jesús. Bueno, esto fue después del arresto. Después de la resurrección, capítulo 20
versículos 1 y 2a, dice, el primer día de la semana, muy de madrugada, siendo aún oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba. Se van fijando aquí en un patrón. Pedro aparece y siempre está ahí con él, caminando con él o haciendo tareas, este otro discípulo, y que se nos dice aquí, a quien amaba Jesús. Bueno, anoto, poniéndole un poco de lenguaje cotidiano. Al parecer, Pedro y Juan eran uña y carne, ¿me explico? Y vamos a ver otro par de versículos. En Lucas 22:8, cuando Jesús va a ver que se prepara el lugar donde van a tomar la Santa Cena, o sea, la última cena, dice, Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, vayan, prepárenos la Pascua para que comamos. En el Evangelio de Juan no dice Juan, sino habla de otro discípulo o el discípulo al que Jesús amaba. En este caso, Lucas dice que los que fueron juntos fueron Pedro y Juan. En Hechos 3:1, y aquí ya Jesús había ascendido y ya empieza la tarea de la iglesia, en 3:1 vemos nuevamente a Pedro y Juan. Subían al templo a la hora de la oración, las 3 de la tarde. Y entre el 3, capítulo 3 y 4, que se da el relajo allá en el templo porque sanan a un hombre y los llaman las autoridades, ahí están juntos Pedro y Juan. Bueno, un detalle más, ahí los vemos esta parejita juntos, ¿verdad? Había algo más dentro del discipulado de Jesús. Él tenía lo que podríamos llamar un círculo interno. Tenía sus 12 apóstoles, 12 discípulos, luego tenía un grupo mayor, ¿se recuerdan cuando envió al grupo de los 70, verdad? Sin embargo, dentro de ese grupo de 12 habían 3 con los que compartió ciertos momentos o situaciones especiales. Por ejemplo, la resurrección de la hija de Jairo. En Marcos 5:37, cuando le avisan a Jesús que la hija de este Jairo había muerto y él llega al lugar donde la tienen, dice el versículo, y no permitió que nadie lo acompañara, sino Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. O sea, Jacobo y Juan eran hermanos. Luego vamos a ver en la transfiguración, Marcos 9:2. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y les hizo subir aparte, a solas, a un monte alto y fue transfigurado delante de ellos. ¿Quiénes fueron los que presenciaron la transfiguración de Jesús? Ese momento glorioso, ¿verdad? Pues estos 3, Pedro, Jacobo y Juan. En Getsemaní, que esto es ya previo a que lo capturen, Marcos 14:33 dice que Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Si ustedes se dan cuenta, los he llevado por un camino de identificar que hay un discípulo que es al que Jesús amaba, un discípulo que estuvo en la última cena, que era parte del grupo de los apóstoles, de los 12 discípulos. Luego estamos viendo que nos aparece un grupo cercano a Jesús, este círculo interno, que son Pedro, Jacobo y Juan. Y aquí estamos viendo el nombre de Juan. Y ya vimos que Pedro y Juan aparecen asociados antes de la crucifixión, después de la ascensión de Cristo. Vemos a Pedro y a Juan juntos. Y vimos que también cuando fueron a ver la tumba vacía, aquí no lo puse, pero en el relato, el primero que llega a la tumba vacía es este discípulo al que Jesús amaba, que no entra y se espera ahí en la entradita y es Pedro el que toma la iniciativa. Andaban de nuevo juntos estos dos. Bueno, ahora veamos cómo atamos cabos acá. Número 1. Pedro no es el escritor de este evangelio, porque ahí en 21:20
nos dice que Pedro ve al discípulo al que Jesús amaba que venía detrás de ellos, ¿verdad? Y pregunta por él. Así que, pues no es Pedro. Ahora, en el caso de Jacobo, que era el hermano de Juan, Jacobo muere allá en Hechos 12. Usted revisa ahí Herodes manda a matar a Jacobo y es el primero de los apóstoles que fallece. Había un creyente que había fallecido antes, que fue Esteban, pero él no era del grupo de los apóstoles, sino era de aquellos hombres que habían sido llamados a servir las mesas para atender a las viudas de los de origen griego. Pero como apóstol, Jacobo es el primero que muere. Más o menos eso es en el año 40 después de Cristo. Y se considera que era una época muy temprana para que se hubiera escrito este evangelio y que pudiera ser Jacobo. Entonces estamos descartando por un lado a Pedro y por otro lado estamos descartando a Jacobo. Entonces, repito aquí como evidencia interna, cuando vamos al capítulo 21, versículo 24, ahí se nos dice, este discípulo del que Pedro le pregunta a Jesús, ¿verdad? ¿Y qué de este? Nos dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y así es que con esta serie de ver estos pasajes estamos llegando a la conclusión de que Juan es el autor de este evangelio que vamos a estudiar. En el versículo 14 del capítulo 1 dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Anoto en rojo, y contemplamos, vimos su gloria. El autor del evangelio aquí está hablando en una primera persona del plural, dice, contemplamos, ese contemplar es equivalente a ver, contemplamos, vimos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Los estudiosos indican que esto de que contemplamos su gloria se cumplió en la transfiguración. Ahí fue donde contemplaron la gloria aquí se está hablando del verbo, de la palabra, está hablando de Cristo. Y en la transfiguración fue que Pedro, Jacobo y Juan contemplaron esa gloria. Y así que ahí estamos viendo que no fue Pedro, no fue Jacobo, nos queda solo Juan dentro de este grupo de testigos que vieron esa gloria. Así que internamente llegamos a la conclusión que el autor de este evangelio es Juan. Ahora nos vamos a salir del texto y vamos a ver por fuera, o sea, con los creyentes que vivieron después de ellos, y es lo que le llamamos evidencia externa. Hay un autor, un creyente que se llama Ireneo. Él vive entre el año 130 al 200, o sea, nace en el 130 y muere en el 200 después de Cristo. Escribe una obra que se llama Contra los herejes. Este Ireneo era obispo de Lyon, que queda en Francia, y escribió lo que escuchó de Policarpo. Estos nombres nos eran raros, ¿verdad? Lo que escribió de Policarpo. Policarpo nació en el 69 después de Cristo y muere en el 55. Ireneo tiene contacto con Policarpo y Policarpo era conocido que era discípulo de Juan. Ah, ok. O sea, Ireneo no conoce a Juan, pero conoce a Policarpo que había sido discípulo de Juan. Bueno, al parecer fue de Policarpo que Ireneo aprendió que Juan, el discípulo del Señor, el que se había recostado sobre su pecho, había escrito el evangelio durante su residencia en Éfeso, en Asia. Cuando estudiamos las epístolas de Juan, la primera, segunda y tercera, precisamente aprendimos que él había estado ministrando, sirviendo en la iglesia de Éfeso, que queda en lo que le llaman Asia, que hoy día es el país que se llama Turquía. Ahí es donde quedaba esta iglesia en esta ciudad de Éfeso. ¿Qué otro detalle tenemos acá? Durante ese tiempo que él ministró ahí en Éfeso, Juan, pues fue que conoce a Policarpo, que fue su discípulo, ¿verdad? Y fue por medio de Policarpo que le cuenta a Ireneo que Juan había escrito
este evangelio. Dentro de la evidencia externa, aquí anoto, dice otros padres de la iglesia, o sea, más tardíos en cuanto a tiempo, y le puse ahí un asterisco a otros padres, porque nosotros normalmente cuando vimos la palabra padres, pues los entendemos que pertenecen a la iglesia católica. Ahí van a ver abajito a qué se refiere con estos padres. Otros padres de la iglesia, de un poco más adelante en el tiempo, apoyan esta tradición, entre los que se incluyen Teófilo de Antioquía, más o menos vivió en el 180 después de Cristo, Clemente de Alejandría y Tertuliano de Cartago y Tatiano. Para los que están teniendo hijos o nietos, ahí tienen una serie de nombres que pueden tener como ejemplo, lo cual es broma porque no creo que les guste, pero en fin, algunos sí. Bien, ese asterisco rojo, van a ver aquí al pie de la diapositiva, dice, los padres de la iglesia o simplemente los santos padres son un grupo de sacerdotes, teólogos, escritores eclesiásticos, cristianos, obispos en su mayoría, que van desde el siglo I hasta el siglo VIII. Ahí la fuente la tomé de Wikipedia. O sea que cuando usted oiga hablar de los padres de la iglesia, está hablando de cristianos estudiosos de las escrituras. Aquí, como Wikipedia es editada por un montón de gente y hay un contexto católico, por eso mencionan sacerdotes, pero básicamente eran cristianos. Lo que sí es cierto, que usualmente eran obispos, el equivalente a ancianos, ¿verdad? Eran líderes de sus comunidades. A ellos son a los que se les llama padres de la iglesia. Fueron hombres que también produjeron distintas obras, escribieron y a través de sus escritos nos han dado luz de qué sucedió allá al inicio de la iglesia cristiana. Bueno, espero no aburrirlos con esta información, pero es parte del contexto en que vamos a ver el evangelio. Lugar de escritura. ¿Dónde fue escrito? Bueno, Eusebio, uno de estos cristianos destacados del pasado, escribió que Juan ministró a la iglesia de Éfeso por muchos años, cosa que ya habíamos anotado anteriormente. Por otro lado, la tradición uniforme de la iglesia primitiva coincide también que el evangelio fue escrito en Éfeso. Aquí estoy poniendo en verde una frase, ¿verdad? Dice iglesia primitiva. Y es posible que usted en los servicios, en estudios bíblicos o leyendo un libro, ha oído esa frase de iglesia primitiva. Cuando yo era joven, lo que me imaginaba cuando era de primitivo, me imaginaban hacer algo como cavernícolas, ¿verdad? Pero no se refiere a eso. Aquí les tengo un par de explicaciones. La iglesia primitiva se conoce como iglesia primitiva a los 3 primeros siglos de la historia de las distintas comunidades cristianas que aparecieron en el mundo mediterráneo después de la muerte de Cristo, partiendo alrededor del año 30 hasta el concilio de Nicea, que fue convocado por el emperador Constantino en el año 325. O sea, en pocas palabras, a toda la cristiandad que va del año 30 al 300 aproximadamente, es a toda esa cristiandad y grupo de iglesias que está por el Mediterráneo. Eso quiere decir sur de Europa, norte de África, Medio Oriente, por ahí. A eso es a lo que se le llama la iglesia primitiva. Y no es porque fueran unos salvajes, sino es porque se refiere a la parte que son los inicios de la iglesia en ese sentido. Un autor que está más cercano a nosotros, que es el pastor Tim Keller, dice esto: en los 3 primeros siglos, los cristianos fueron perseguidos más que cualquier otro grupo religioso. Fueron vistos como demasiado exclusivos, demasiado estrechos de mente y una amenaza por el orden social, debido a que se negaron a honrar a otros dioses y a adorar al emperador. O sea que también haber sido la iglesia primitiva fue un tiempo difícil. Recuerden que en esos primeros 3 siglos hubo persecuciones, en algunas ocasiones locales, en otras más regionales, ¿verdad? Y los miraban, ¿por qué exclusivos?
porque solo Cristo es el camino. La salvación solo está en Cristo, solo hay un solo Dios. Eso era la iglesia, eso era lo que enseñaba. Todos los miraban como muy exclusivos, estrechos de mente, porque tenían la palabra del Señor que los dirigía y se iban a basar en base a eso, a esa palabra. Bueno, les diré que hoy día, pues también algunos nos pueden calificar de estrechos de mente porque nosotros decimos que lo que creemos y lo que sabemos de Dios y lo que hemos de vivir es lo que está en la palabra. Y también nos van a tachar hoy día de exclusivos. Al menos me recuerdo que en mi familia, una familia de religión tradicional, fui el primer creyente, porque a los 17 años fue cuando le entregué mi vida al Señor Jesús y no había ningún otro creyente, llamémoslo evangélico, ¿verdad? Y pues fue ahí una cosa nueva y una de mis tías dijo que nosotros éramos muy cerraditos porque de la Biblia no salíamos, ¿verdad? Mi tía tenía creencias orientales de yoga y todo eso. Y por supuesto cuando me lo dijeron no me sentí ofendido porque al contrario fue un cumplido para mí que me dijeran que era cerrado porque me basaba solo en la Biblia. Así que no hubo problema. Bueno. Y dice que en aquel tiempo esta iglesia primitiva se negó a honrar a otros dioses o a adorar al emperador. Eso ponía a la gente enojadísima. Por cierto, Policarpo, este discípulo que hablamos, él llegó al martirio por sus convicciones. Cuentan ahí que Policarpo cuando lo estimaban, había gente que lo estimaba y le dijeron, hombre, solo diga pues que se retracta de lo que, y entonces dijo Policarpo, durante todos estos años que he servido a Dios, Dios ha sido fiel conmigo. ¿Cómo a estas alturas yo voy a negarle? Y prefirió dar su vida que ceder a la presión de los que le rodeaban. Bueno, vamos a ir ya finalizando. Estos son los últimos puntos. Fecha. ¿Cuándo fue escrito el Evangelio de Juan? Algunos han propuesto fechas tempranas, como el año 45, cuando Saulo inició la persecución de la iglesia. Sin embargo, la mayoría de estudiosos considera que Juan tenía conocimiento de los evangelios sinópticos y que el contenido de su evangelio buscaba complementar el de estos últimos. Y tomando en cuenta que Juan fue longevo quiere decir que vivió muchos años, se ubica la fecha de escritura a finales del siglo I. Y aquí estoy metiendo un término que algunos lo conocen, otros lo han oído, cuando dice que Juan tenía conocimiento de los evangelios sinópticos. Bueno, veamos qué son. Los evangelios sinópticos se define como evangelios sinópticos a 3 de los 4 evangelios del Nuevo Testamento. En particular se está refiriendo a Mateo, Marcos y Lucas, debido a la armonía o sinopsis que existe entre ellos. Estos evangelios contienen una afinidad y semejanza en cuanto al orden y la narración de los hechos de la vida de Jesús. El término sinóptico proviene de las raíces griegas sin, que quiere decir junto, y opsis, ver. La palabra sinóptico indica que los contenidos de estos 3 evangelios pueden disponerse para ser vistos juntos, ya sea en columnas verticales paralelas o en sentido horizontal. En mis días de juventud, cuando estudié en el seminario, uno de los libros que me pidieron fue Una armonía de los evangelios, y precisamente viene editado de tal manera que uno puede ir viendo entre Mateo, Marcos y Lucas como algunos, un buen número de pasajes pues son similares y van teniendo ese relato. Por eso es que se les llama sinópticos. Cuando usted oiga los evangelios sinópticos se refiere a Mateo, Marcos, Lucas y solamente. Ahora vamos a ver qué características tiene Juan un poco más adelante. Algunos estudiosos del libro creen que lo que dice Juan 21, 18, 22 implica que moriría antes que Juan, y Pedro murió alrededor del año 67 después de Cristo. En ese pasaje es cuando Jesús le dice a Pedro, bueno, le está preguntando Pedro el otro discípulo y Jesús le dice, bueno, ¿y qué si quiero que él permanezca? Y luego le habla a Jesús, a Pedro de cómo iba a terminar. Entonces algunos deducen de que precisamente Pedro murió antes y Juan pues le sobrevivió. Hay consenso entre los conservadores de una fecha tardía.
¿Por dónde están ubicando la escritura del libro de Juan? Más o menos alrededor entre el 85 y 95 después de Cristo. Algunos incluso le apuntan al año 100. Recuérdense que por la tradición sabemos que Juan era posiblemente el más joven de los seguidores de Jesús, de los apóstoles. No podemos dar datos exactos, pero haga de cuenta que le llevaba unos 10 años o un poco más. Señor Jesús muere de 33, Juan quizás tenía 20, 21 por ahí, ¿verdad? El testimonio de los padres de la iglesia es que Juan fue el último de los evangelios en ser escrito, hablando de fecha. Entonces, más o menos calculamos que fue entre el 85 y 95. El penúltimo elemento son características que tiene el evangelio de Juan. Bueno, los evangelios sinópticos, evangelios sinópticos, presentan al Jesús histórico. Y aunque hablan de su deidad, de su divinidad, el evangelio de Juan se distingue por el fuerte énfasis en la divinidad de Cristo. Si algo tiene presente este evangelio, es la verdad, la certeza de que Cristo es Dios, y lo vamos a estar viendo desde que parte el versículo 1, capítulo 1. Otra característica de este evangelio, el verbo creer aparece 98 veces, lo que enfatiza la importancia de una confianza activa y vital en Jesús. El evangelio de Juan no presenta la genealogía de Jesús como los otros evangelios, no habla de su nacimiento, sencillamente en el principio dice, ¿verdad? Y se va a lo eterno. No habla del bautismo de Jesús, de la tentación, que vemos por ejemplo en Mateo 4. No vemos que hay exorcismo de demonios, no hay parábolas, no está la escena de la transfiguración, esa está en los otros 3 evangelios. Tampoco describe la institución de la cena del Señor, no habla de la agonía en Getsemaní y tampoco habla de la ascensión. Todos estos temas sí están desarrollados por los otros 3 evangelios. ¿Qué énfasis tiene el evangelio de Juan? En el ministerio de Jesús en Jerusalén, en las fiestas judías, en las conversaciones privadas de Jesús con individuos, por ejemplo, con la mujer samaritana o con Nicodemo. Y el otro detalle que presenta es ese proceso de preparación de sus discípulos. Alrededor del 93% del contenido de Juan no aparece en los evangelios sinópticos. Esas son características del evangelio. Propósito. Pues el propósito está escrito ahí mismo. Dice, pero estas cosas han sido escritas para que ustedes crean, eso es en el 21:30, pero estas cosas han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Ahí mismo nos está diciendo, ¿por qué escribió este evangelio? Y vamos a encontrar 2 posibles grupos a los cuales puede abarcar. Uno, a los que creen. ¿Para qué? Para que tengan la certeza de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para fortalecer su fe. Pero también este evangelio va apuntado para los que no creen, para que creyendo tengan vida en Cristo. Y acuérdese de ese diálogo con Nicodemo, capítulo 3, cuando Jesús, hablando con Nicodemo, le expresa el versículo que es para todos conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta es la razón por la que este evangelio se ha utilizado mucho también para compartir precisamente el evangelio a aquellos que no creen. Y nosotros que creemos, pues vamos a estar creciendo a través de su estudio. Bueno, en esta oportunidad, hasta aquí vamos a llegar. Con las buenas noches, abrimos el tiempo para interacción. Concluimos con el estudio de esta noche, habiendo visto todos los distintos aspectos alrededor de este evangelio, y entonces nos preparamos para empezar el estudio del mismo verso por verso. Así que Dios mediante, en el siguiente estudio arrancamos ya yéndonos al texto mismo. Nos vemos.